Bueno, ya sí se está grabando. Empezamos con el tema de las excepciones. Yo creo que a esta altura del curso ya lo tenéis hecho medianamente claro, ¿verdad? Antiguamente, las excepciones programarlas eran bastante engorrosas, porque se hacía, como explico aquí un poquito más abajo, a la antigua usanza, que era a base de meterle condicionantes a los programas, intentando evitar que esas situaciones de error se produjesen. En los lenguajes modernos, y muchos de los lenguajes antiguos han incorporado también este mecanismo de controlar las excepciones, lo que se hace es añadir este mecanismo de controlar los errores no antes de que ocurran, sino que una vez que ocurren, se deja que ocurran, en ese momento se le intenta dar un tratamiento a esos errores. Ese es el mecanismo de control de excepciones. Como por aquí os he marcado, a un cierto tipo de error o una condición anormal que se ha producido durante la ejecución del programa y que va a interrumpir su flujo de ejecución normal. Es decir, nosotros vamos a dejar que ese error ocurra y una vez que ocurre vamos a intentar que mi programa siga funcionando, no que pare. Pero no a base de complicar el código como se hacía antiguamente. Ya he comentado otras veces en clase que, por ejemplo, si nosotros queríamos controlar la división por cero, pues cada vez que se iba a hacer una operación de división se preguntaba, si el denominador no es 0, entonces hago la división, pero si es 0, pues no hago la división y doy un mensaje de error. Pero claro, en un programa puede haber infinidad de divisiones. Tenéis que controlar todo eso mediante if, lo único que hacía era complicar el código. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Pues meter en un bloque que se llama el bloque try, vigilar el código donde yo prevea que se puede producir ese error de división por 0. Entonces, lo que hago es que ahí puedo tener, por ejemplo, 100 divisiones o llamadas a métodos incluso, que en esos métodos también se realicen excepciones. ¿Que se produce en alguna de esas divisiones una división por 0? Saltará la excepción, pero como yo la tendré controlada, mi programa seguirá funcionando. Esa es la diferencia de controlar los errores de ejecución a la antigua usanza, que sería a base de complicar el código normalmente con condiciones, o hacerlo como se hace hoy en día, que sería mediante los mecanismos de control de excepciones, ¿vale? En cuanto a las excepciones, pues hay algunas, como os pongo por aquí, que hay algunas que son fatales, que por mucho que nosotros nos empeñemos, no vamos a poder solucionarlas. Imaginaros que un disco duro se nos queda sin espacio, que se nos rompe, que se nos cae la red. Habrá cosas que nosotros no podremos solucionar desde nuestro código, desde el control de las excepciones. Pero hay otras muchas que sí que son recuperables y que sí podemos nosotros ir intentando arreglarlas. El caso que os contaba, por ejemplo, de la división por 0. El intentar acceder a una posición de un array que no sea válida, pues habrá que indicarle al usuario que me tiene que dar una posición que sea válida, que sea correcta. O, por ejemplo, cuando empezamos con el trabajo de ficheros, que me digan un nombre de fichero que no es correcto, pues habrá que volverle a pedir otro que sí sea correcto. La idea es que el programa no caiga, digamos, no muera o no me dé una excepción que produzca su finalización y además de una forma poco elegante, entre comillas. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Sí. ¿Sí? Esto lo teníamos ya medianamente claro a esta altura, ¿verdad? Lo que eran las excepciones. Como por aquí os marco, luego si queréis, yo para ayudarme un poquito en la explicación del tema y no dejarme las cosas más importantes atrás, como veis me voy marcando algunos bloques. Luego si queréis os subo el tema este marcado o lo vais marcando vosotros a la par que lo vamos viendo, como queráis. Como pongo por aquí, que las excepciones son objetos, es decir, son clases, que se crean cuando se produce una situación extraordinaria en la ejecución del programa. Estos objetos almacenan información acerca del tipo de excepción anormal que se ha producido y el lugar donde ha ocurrido. Los objetos de excepción se pasan automáticamente al bloque de tratamiento de excepciones. Os recuerdo que ya habíamos hablado anteriormente que en Java todo eran objetos excepto los tipos primitivos. Pues las excepciones no van a ser, valga la redundancia, una excepción, sino que ellas también son un objeto. Y ese objeto lo que trae información de qué error se ha producido y dónde se ha producido ese error. Mirad, si nos venimos a Java, por ejemplo, al caso de la calculadora, que estábamos controlándole las excepciones, vamos, por aquí, por ejemplo.
Aquí teníamos que estábamos capturando una excepción del tipo mi excepción. Este es uno que yo tengo por aquí. Este es el objeto que ha provocado la excepción. Es decir, un objeto que se ha creado de forma automática cuando se ha producido la excepción. Bien de forma automática, ahora veremos eso de que se creen las excepciones de forma automática, o bien porque yo la haya creado cuando a mí me haya interesado. En este caso concreto de la calculadora, recordaréis, ¿la habéis hecho? Imagino que sí, que aquí lo que estábamos haciendo era lanzando las excepciones, es decir, yo creaba la excepción en el momento que a mí me interesaba. En otros ejemplos, hemos visto que cuando creamos la excepción, aquí en medio le pasábamos el texto que nos interesaba que tuviese mi excepción, para yo distinguir un poco qué era lo que estaba ocurriendo en ese error. Eso también lo veremos y también se puede hacer. ¿Estáis siguiendo? ¿Vais bien? Sí. ¿Sí? Y, por tanto, como estáis viendo, las excepciones son un objeto más. Y este objeto me va a devolver a mí información de la excepción que se ha producido. ¿Vale? Podremos obtener el texto asociado a esa excepción, dónde se ha producido, etc. Pues vamos a ir analizando todo esto. Volvemos al tema. Aquí tenemos, como siempre, una estructura jerárquica de las clases de Java, en este caso, clases que manejan excepciones. Y aquí tenemos dos grupos diferenciados. Por un lado tenemos las excepciones, bueno, todas heredan de esta clase, que a mí me es casi imposible de pronunciar. La global, esta o como se pronuncia, ya sabéis que mi inglés no es el mejor del mundo. Y tenemos que por un lado heredan las de la clase error, y estas excepciones nos podemos olvidar de ellas, ¿vale? Normalmente van a ser errores totalmente irrecuperables, es decir, que si se produce es porque un disco duro se ha roto, me ha fallado la conexión de red, se me ha roto el cable, por ejemplo, con lo cual de estas nos olvidamos. No vamos a tener que hacer ningún tipo de tratamiento en nuestros programas de este tipo de excepciones. Pero luego tenemos todas las que heredan de la clase exception. Seguramente os suene esta clase exception porque en algunos ejemplos que yo he pasado de crear nuestra propia clase de excepciones, estábamos heredando de esta clase exception. No recuerdo bien el que os pasé en la calculadora, vamos a mirarlo. Creo que este no lo puse de exception, o sí, vamos. Sí, pues este sí estaba heredando de esta clase exception, ¿vale? Esta clase otras veces lo cambiaremos. Creo que la del DVD Club, para que no os diese muchos problemas, os dije que heredase de Runtime Exception. Ahora lo vamos a ir viendo el porqué. Bueno, pues como veis tenemos, heredando de Exception, tenemos a su vez otro montón de clases. Dentro de cada una de esas, a su vez, otro montón de clases. Y me interesa distinguir de las que heredan de Exception, tenemos, por un lado, las de Runtime Exception, y por otro lado, el resto, las que sean. ¿Por qué son especiales las clases que heredan de Runtime Exception? Pues porque son excepciones, lo que se conoce como excepciones implícitas. Implícitas significa que yo no las lanzo, si quiero las puedo lanzar, pero el propio Java me va a lanzar esas excepciones. Y además no me va a obligar a controlarlas. Vosotros estáis viendo que llevamos liados con las excepciones casi desde el principio de curso. Pero unas veces nos obliga a poner los bloques try y catch, y otras veces, cuando menos no lo esperamos, nos salta la excepción sola, mientras que nosotros no hemos puesto nada de try y de catch. Es el caso, fijaros la excepción null pointer exception. Esta estáis ya más que acostumbrados a verla, ¿verdad? O array desbordado, o las excepciones numéricas. Todas esas excepciones os las lanza Java de forma automática. Y son excepciones que están heredando de esta clase, de Runtime Exception. Insisto, tienen dos peculiaridades. Por un lado, no las lanzamos nosotros, las lanza Java, aunque si quisiéramos, también las podríamos lanzar. Es lo que existe en el ejercicio del juego de los dados, que lanzábamos la excepción cuando el número del dado no estaba entre 1 y 6, nosotros lanzábamos una excepción del tipo number format exception. Esa excepción pertenece a esta clase, o hereda de esta clase, de Runtime Exception, es decir, es una excepción implícita, que aunque Java no me obliga a controlarla, si yo quiero, sí que puedo controlarla como el resto de excepciones. ¿Me entendéis? Sí. ¿Sí? En cambio, el resto de excepciones, cualquier otra que no herede de esta clase Runtime Exception,
A esa se le conoce como explícita. Al ser explícita, Java me va a obligar a tener que controlar esas excepciones. Es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando estabais utilizando la clase robot o cuando utilizáis la clase script, que recuerdo ahora mismo esas dos, cuando utilizabais esos métodos para que el tiempo fuese más despacio. En ese caso eran clases que tenían métodos que lanzaban excepciones y a esas excepciones os decía que teníais que controlarlas, ¿verdad? Hola. Sí. Sí. ¿Por qué? Pues porque no heredaban de esta clase runtime exception, sino que eran del resto. Y el resto sí que estamos nosotros obligados a controlarlas. Esas son explícitas. A la hora de controlarlas tenemos dos posibilidades. O bien heredamos o bien ponemos los bloques try y catch, o bien decidimos pasar en ese momento de la excepción y relanzarla hacia arriba. ¿Vale? ¿Cómo se relanzan? Con throws, con la S. ¿Cómo se controlan? Con los bloques try y catch. ¿Vamos bien? Bien. ¿Sí? ¿Entendéis la diferencia de lo que son excepciones implícitas y explícitas? Recuerdo, implícitas no estamos obligados a tratarlas, aunque lo normal es que las tratemos. Las explícitas sí que estamos obligados a hacerle un tratamiento de esa excepción. Vale. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un poco resumen de lo que os he estado explicando, de algunas de las excepciones que heredan de runtime exception, aunque hay muchas más. Y lo que sí me interesa que veáis es que simplemente por el hecho de heredar de esa clase primera que tenemos en la jerarquía de clases de manejo de excepciones, tenemos disponibles todos estos métodos. Es decir, tenemos disponible el método getMessage, toString, getCause, printStatTrace. Todos estos métodos lo que a mí me están dando es información de la excepción que se ha producido. Algunos ya los conocéis, como el método getMessage, y el otro es el printStatTrace. printStatTrace, cuando lo llamáis, es el que os muestra esas líneas en rojo con los errores que se han ido produciendo. Si nos vamos otra vez al ejemplo de la calculadora de antes, al controlador, fijaros que yo aquí en el texto lo que estaba utilizando era el método getMessage. Tengo aquí anulado con comentarios el printStatTrace. Este es el que se os muestra esas líneas en rojo. Es muy interesante porque os va a dar una información muy detallada de dónde se ha producido el error. Lo que pasa es que habrá veces que no queráis que os salte la consola con esos errores. Pero sí es interesante a la hora de estar depurando el código. Y también tenemos, luego lo probáis, y sobre una excepción le ponéis el nombre y vais viendo los métodos. Los métodos que os propone, pues ahí tenéis un montón, ¿vale? Tenemos también la localización del mensaje, el getStatTrace si queréis que lo devuelva en un array para ir recorriéndolo. Y tenéis por ahí un montón de métodos que podéis utilizar con información sobre la excepción que se ha producido. Aunque quizás los que más utilizaréis serán los que os he puesto ahí en el texto. ¿De acuerdo? Siempre que se produzca una excepción vais a necesitar saber dónde se ha producido y cuál es el motivo de esa excepción. ¿Continuamos? Sí. Sí. Seguimos. La parte de lanzar una excepción. Yo creo que a esta altura ya lo tenéis medianamente claro. Cuando uno quiere lanzar una excepción, lo primero que tiene que hacer es crearla, ¿vale? Como estáis viendo en este ejemplillo, y luego lanzarla. Si yo a la excepción le he llamado me, pues haré un throw me. O directamente, hacer como en la práctica de la calculadora, que directamente a la vez que la lanzo la excepción, la estoy creando. No me hace falta hacerlo en dos pasos como he puesto aquí en el PDF. Yo lanzo la excepción y posteriormente tendrá que ser capturada o bien relanzada, es decir, o bien la capturo con catch o bien la relanzo y en la cabecera del método pondré throws. ¿Hasta aquí vais bien? Sí. ¿Sí? Sí. En el ejemplo de la calculadora, vuelvo a él. ¿Qué teníamos? Pues fijaros que yo aquí las lanzaba, pero no las estaba controlando. ¿Por qué? Pues porque en la cabecera del método yo había puesto throws.
Eso es indicativo de que este método va a lanzar excepciones de ese tipo, pero él no las controla. Lo tendré que controlar desde donde se llame a este método. En ese caso sería en el main, ¿no? ¿Dónde se controla? En el main o en algún otro método. En este caso, en el de la calculadora no lo estábamos controlando en el main, lo controlábamos en la clase controlador, en ese método, en el action performance, creo que era. ¿Sí? Vale, vale. ¿Vale? Nos quedan 10 minutillos, a ver si me da tiempo de acabar de contaros el tema y en la próxima reunión os explico los ejemplos. ¿Vale? ¿Seguimos? Vale. Sí. Nosotros ahora hemos trabajado con el bloque try, que es el trozo que tenemos vigilado, el bloque catch, que es el que los captura, pero hay un bloque más, que es el bloque finally. Este se ejecutará siempre. A ver. ¿Dónde he puesto yo eso? Ahora después cuento lo del final, lo tengo por ahí marcado. Mira, en cuanto a los try catch, nosotros podemos hacer varias cosas. Podemos poner todas las excepciones que lanza un método en la cabecera o podemos poner una clase de la que herede en la otra. En estos dos ejemplillos que tenemos, yo estoy relanzando excepciones de tipo EOF, significa end of file, final de fichero, o fichero no encontrado. Ambas excepciones heredan de otra clase, que es la clase IOException, excepciones de entrada y salida. Entonces, yo puedo poner en la cabecera de un método varias excepciones o una clase de las que hereden todas esas excepciones. Es decir, si yo aquí hubiera puesto, por ejemplo, exception, que ya sabéis que está casi en la cabecera de la jerarquía de excepciones, podría lanzar cualquier tipo de excepción en el método. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Sí. El tema de la captura de la excepción, pues volvemos a lo mismo. Nosotros podemos capturar la excepción con el bloque catch o relanzarla hacia un bloque superior. ¿Cómo se relanza? De nuevo con el source. Y poco más que contaros con lo de capturar la excepción. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Vale. El código dentro del bloque try, ya sabéis que es el código que está vigilado. Las excepciones también sabemos que se pueden capturar de forma individual o en grupo poniéndole una superclase. Mi consejo es que pongáis todos los catch que os vayan haciendo falta. Acaba de llegar aquí. Y por último, el bloque final, y esto era lo que sí quería recargaros, es un bloque opcional. Pero ojo con él, ¿eh? Porque nos dice que si se incluye, sus sentencias se ejecutan siempre. Sea la excepción, sea cual sea la excepción que se produce, o si no se produce ninguna. El bloque finally se ejecuta, aunque en el bloque try haya un return, ¿eh? Es decir, por ahí vaya a pasar siempre sí o sí. Con lo cual es muy interesante ese bloque finally, si a lo mejor estamos trabajando con ficheros y queremos que el fichero se cierre sí o sí antes de finalizar. En esos casos es muy interesante que siempre tengáis ese bloque incluido. ¿Vale? Entonces tenemos try, trozo vigilado, catch, vamos capturando distintos tipos de excepciones. Ahora después en los ejemplos os hablaré del orden en el que tenemos que poner los catch, no nos vale cualquiera. Y el bloque finally que siempre se nos va a ejecutar. Lo de relanzar la excepción pues era lo que hemos estado comentando anteriormente. Si yo tengo un método y yo no quiero hacerle el tratamiento de las excepciones dentro del método, sino que me interesa más hacerlo desde el método que se esté llamando, pues simplemente en la cabecera del método yo pondré la palabra source con S y pondré todas las excepciones que ese método estaría lanzando. ¿Vale? Desde el método que se llame a ese método que relanza las excepciones tendré dos opciones. O pongo ahí el bloque try catch o la vuelvo a relanzar otra vez. El problema es que cuando ya estáis en el método main y la relanzáis, ¿a dónde pensáis que van a ir esas excepciones a parar? A donde se llame, ¿no? Al sistema operativo. Y el sistema operativo no está haciendo ningún tipo de tratamiento, con lo cual habéis pasado totalmente de esas excepciones. Eso no es aconsejable en absoluto, ¿eh? Eso lo hicimos al principio en algunos ejemplos
porque no me parecía el momento de meternos en el lío del control de sesiones, pero no os lo aconsejo, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí. Vale. De nuevo insisto aquí en lo que sería el bloque finally. Aquí os recargo que no solamente que haya un return, que puede haber un break, un continue, y por esa sentencia se va a pasar sí o sí. Muy interesante, ¿eh? Este bloque. Porque se ejecuta tanto si hay excepciones como si no hay excepciones. Incluso aunque hayáis puesto un return por ahí mismo. En cuanto a la forma de crear nuevas excepciones, ¿vale? Vuestras propias clases, pues sería algo parecido a lo que ya os he pasado yo a algunas clases. Lo que sí os puede ser interesante es que en lugar de heredar de exception, que es esta llamada que he puesto por aquí, es que si heredáis de runtime exception, no estáis obligando a que esas excepciones se controlen. ¿Vale? Podéis lanzarlas desde vuestro programa, pero no os va a estar dando el error continuamente de que tenéis que controlar la excepción. Quizá al principio, para empezar, sea una buena opción el heredar de runtime exception, pero conforme se os vaya complicando, no lo hagáis porque se os puede olvidar el controlar las excepciones. ¿Me explico? Sí. Como las de runtime exception son implícitas, no obliga a controlarlas, pero lo suyo es que las estéis controlando. ¿Vale? Más cosillas. En cuanto a la herencia, pues lo único que nos aporta nuevo es que nos dice que es posible en el método de una subclase lanzar las mismas excepciones o menos, pero nunca vaya a poder lanzar más excepciones de las que lance el método de la clase padre. ¿Vale? Las mismas o menos, más no podemos. Y con esto creo que vamos a parar este vídeo y ahora después en el siguiente, cuando nos volvamos a conectar, que creo que nos vamos a tener que esperar hasta las 12, porque no me deja de poner la reunión nada más que de media en media hora. Ahora después nos volveremos a conectar otra vez. Mientras voy a aprovechar a ver si el vídeo se ha grabado bien y lo voy a subir al Moodle. Y os explico los ejemplos a través del proyecto. Si no habéis descargado el proyecto, descargároslo, lo vais importando y así lo vais viendo a la par que yo lo voy explicando. ¿De acuerdo? Vale. ¿Vale? Vale. Bueno, pues voy a parar antes de que se nos corte.